Reciban un cordial saludo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Les damos la más cordial bienvenida a la onceava sesión del ciclo de conferencias Prioridades para el Desarrollo e Inclusión Social 2026, el cual es un espacio orientado a fortalecer las capacidades y promover el trabajo articulado para el cierre de brechas sociales en nuestro país. Estas capacitaciones tienen como propósito difundir el conocimiento a favor de trabajo articulado para la inclusión social, el cierre de brechas y la lucha contra la pobreza en el país en el marco del apéndice, así como también el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Los participantes. Está dirigido este ciclo de conferencias a funcionarios, directivos y servidores que laboran en áreas relacionadas al desarrollo e inclusión social del gobierno nacional, regional y local, así como el público interesado en la temática. Esta es la onceava sesión de las 15 sesiones que se encuentran programadas. Recordemos que para recibir la constancia debemos cumplir como mínimo las siguientes asistencias. Primero, debemos haber asistido a 8 sesiones, tener una permanencia de al menos el 50% del tiempo establecido en cada sesión, es decir, 45 minutos. El día de hoy veremos el tema de programa de complementación alimentaria, gestión a favor de las ollas comunes y el programa de vaso de leche. Para ello se encuentra con nosotros el ponente, el señor Yuri Roger Schwan Waman, quien es ingeniero de industrias alimentarias, magíster en gerencia de proyectos y programas sociales. Ha elaborado la planificación e implementación de proyectos sociales en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para la intervención del sur del país, en entornos sociales de la compañía minera Antamina en Ancash, Río Tinto en Cajamarca. Así también ha elaborado en organismos de cooperación internacional el programa Hakuwinai de Foncodes y gobiernos locales del departamento de Ancash. Cuenta con más de 22 años de experiencia tanto en el sector público como privado. Actualmente ocupa el cargo de especialista en gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a Yuri Shan. Buenas tardes, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas tardes y buenas tardes a cada uno de los participantes en esta reunión. Realmente es un gusto poder interactuar el día de hoy con cada uno de los presentes. Como bien ya tú lo mencionaste, mi nombre es Yuri Xuan, especialista en gestión de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias. Esta dirección es la encargada de la planificación, seguimiento y monitoreo del programa de complementación alimentaria. Y bueno, hace 3 años atrás nos dieron igual el encargo de poder hacer el seguimiento que corresponde al programa del vaso de leche, ¿no? Entonces, agradecido por este espacio. Tal cual lo mencionó Alicia, vamos a tener, digamos, 2 momentos en esta presentación. Un primer momento en el cual vamos a hablar específicamente del PCA, es decir, del programa de complementación alimentaria, y en un segundo momento vamos a hablar sobre el programa de vaso de leche, ¿no? Esperando de que esta reunión sea la más amena posible para que cada uno de ustedes, desde la posición en la cual se encuentran, puedan conocer cuál es la labor que desarrollamos en este encargo que tenemos, ¿no? Así como también los avances y logros que hemos tenido a la fecha, ¿no? Entonces, cabe indicar que el propósito de esta reunión es socializar todas las acciones de gestión y, como decía, los logros alcanzados para el año 2020 y las metas, perdón, planteadas para el año 2026 en lo que se refiere al PCA y al PBL, ¿no? En la cual nosotros, desde la posición en la cual nos encontramos, todas las acciones que desarrollamos están orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Asimismo, esta reunión engloba 3 ejes fundamentales, como es el conocimiento de la intervención, es decir, vamos a explicar cómo se operan las 5 modalidades que tenemos del programa de complementación alimentaria
y las acciones que desarrollamos en el marco del programa de Vaso de Leche, ¿no? Como les decía, se busca presentar los resultados y logros obtenidos durante el año 2025 y las metas que tenemos para este año 2026, ¿no? Entonces, eso es el propósito con las cuales nos vamos a enmarcar el día de hoy en esta reunión. Asimismo, buscamos difundir el enfoque integral incluso que nosotros tenemos en el programa de complementación alimentaria, ¿no? Si bien es cierto, de manera puntual, nosotros estamos llamados a gestionar el presupuesto, gestionar la transferencia y hacer el seguimiento, pero para las 5 modalidades del PCA, pero también tenemos una mirada mucho más integral a través de la articulación que hacemos con diferentes instancias, tanto públicas como privadas, y queremos darles a conocer que este enfoque que tenemos es de que los usuarios de estas intervenciones accedan a estas otras oportunidades, mejoren y transformen las acciones del PCA, ¿no? Asimismo, también vamos a mostrarles que las acciones que desarrollamos desde aquí también están enmarcadas o están alineadas a la gestión con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y como decía, buscamos mucho el trabajo articulado también con los gobiernos locales, ¿no? Para el cumplimiento de las metas establecidas. Entonces, estos son los propósitos en detalle que vamos a conversar el día de hoy. Así que antes de dar inicio digamos, a detallar cada una de estos puntos, nos gustaría saber o recoger los saberes previos que ustedes tienen o el conocimiento que ustedes tienen acerca de esta intervención con el programa de complementación alimentaria, ¿no? Así que, por favor, Alicia, voy a tengo entendido que aquí tenemos una serie de preguntas, ¿no? Así que por favor, si presentan y van a tener un lapso de 2 minutos para que ustedes puedan responder a estas preguntas que se les va a plantear. Ujú. Les está apareciendo en el Zoom dos preguntas, así que tienen 2 minutos, como bien lo señaló el ponente. Muy bien, ya cerraron las preguntas. Adelante, Yuri. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿puedo dar a conocer los resultados, Alicia, o eso va a ser al final? Por favor, me indicas. No, sí puede darle a conocer porque van a haber otras preguntas a la salida. Ok, bueno, manifestarles que según digamos, la estadística que tenemos de estas dos eh, preguntas realizadas, la primera fue, ¿cuál es el objetivo principal del programa de complementación alimentaria de los 454 que han participado, del 60% de los presentes en esta reunión? 454 han respondido, ¿no? Y el 97% ha mencionado 440 participantes, que es brindar complemento alimentario a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos como PCA. Hay un grupo minoritario, digamos, que ha respondido y ha dicho que la función de nosotros es otorgar préstamos económicos a pequeñas empresas locales, ¿no? Allí, hay un pequeño grupo con estas respuestas, hay otro que nos dice que entregar uniforme escolar a niños de zonas rurales y, bueno, gestionar únicamente infraestructura de centros de salud. Esas no son funciones nuestras como PSA, ¿no? La respuesta correcta ahí es brindar complemento alimentario, ¿no? Y aquí también, más adelante, vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es el tema de complemento alimentario, ¿no? No estamos diciendo que nosotros entregamos la alimentación diaria, sino complementamos la alimentación diaria de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. La segunda pregunta, según la cobertura por modalidad de atención, ¿qué grupo representa la gran mayoría de usuarios, el 93% del PCA? Y aquí, bueno, el 75% de los que han respondido han manifestado que la gran mayoría de usuarios se encuentran en comedores y ollas comunes, ¿no? Y efectivamente ese es el grupo, o esa es la modalidad digamos, más grande que tenemos en lo que es el PCA. Entonces, vamos a continuar con nuestra reunión.
Eh, bueno, la agenda de la sesión, como también ya les había mencionado, vamos a hablar un poco o nos vamos a explayar en lo que es el PCA, el proceso de transferencia que hubo del PCA. Hay que entender que este tema del programa de complementación alimentaria tiene sus orígenes en el PRONA, que seguramente muchos de nosotros conocemos lo que fue el PRONA. Asimismo, quiénes son los actores con los cuales trabajamos actualmente esta intervención, los alcances y las funciones tanto que tenemos nosotros como MIDIS, así como también los gobiernos locales, ¿no? Como un segundo tema, vamos a hablar de la cobertura del PCA, los logros que tenemos, así como las metas para este año 2026. Y en lo que respecta al programa Vaso de Leche, el presupuesto que se nos ha asignado, así como también las competencias que tenemos en esta intervención. Entonces, iniciemos con el tema del PCA y acá un poco de historia de cómo fue este tema, digamos, de dónde tiene sus orígenes el PCA, manifestarles que durante el año 92 se produjo la fusión de la Oficina de Apoyo Alimentario y el programa de asistencia alimentaria que dan origen a la creación del PRONA, ¿no? El año 92 se crea el PRONA y tiene, digamos, un periodo de actividades marcadas hasta el año 2002, en la cual en el MIMDES, en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Se crea el Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, el año 2002, ¿no? Entonces, a partir de esto, de esta creación, ya en el periodo 2003-2007, el MIMDES inicia una transferencia del PCA los gobiernos locales, ¿no? Entendiéndose que en el caso del interior del país, la intervención que se tiene a nivel de PCA es con los gobiernos locales provinciales. Y en el caso de Lima Metropolitana, la intervención que se tiene es a nivel de los distritos, ¿no? Un poco, digamos, por la extensión territorial, incluso por el número o por la cantidad de población que hay en estos territorios, ¿no? Entonces, entre el año 2003 al 2007 hay todo este proceso de transferencia, ¿no? Iniciándose en esta primera etapa específicamente con la transferencia en el interior del país. Ya en el 2009 al 2011 se hace esta transferencia del PCA a los gobiernos locales distritales de Lima Metropolitana, ¿no? Y ya a partir del año 2012, con la creación del MIDIS, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, este ministerio, ya del 2012 al 2016, asume la rectoría del PCA y de forma progresiva se logra concluir con el proceso de transferencia de estas facultades a los 238 gobiernos locales a nivel nacional. Es decir, tanto a los gobiernos locales provinciales del interior del país, así como a los gobiernos distritales de Lima Metropolitana, ¿no? En el año 2016, la Dirección General de Prestaciones Sociales Descentralizadas es el órgano competente de implementar estas acciones relacionadas al programa de complementación alimentaria, ¿no? Entonces, desde este momento, digamos, desde el año 2012 a la fecha, es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en este caso la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, es el ente que se encarga de la gestión del programa de complementación alimentaria. Entonces, ya una vez transferido, aquí, digamos, se ha venido trabajando en, digamos, en tener en claro quiénes son los actores y cuáles son los componentes del PCA. Este trabajo que se hace de manera descentralizada tiene como actores a nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde nuestras funciones están basadas en plantear, desarrollar, ¿no? El tema normativo, ¿no? La programación de recursos. Asimismo, brindamos asistencia técnica y realizamos el monitoreo, entre otras acciones, de la gestión del PCA a nivel nacional. El otro actor importante en esta cadena es el gobierno local, ¿no? El gobierno local que
gestiona los recursos que nosotros hemos planificado y que se ha gestionado su transferencia. El gobierno local gestiona estos recursos a través de la adquisición de alimentos, que es mayoritariamente por el cual va el presupuesto, ¿no? Asimismo, capacita y supervisa a cada uno de los centros de atención y también entre otras actividades que desarrollan, ¿no? En esa secuencia de actores se encuentra el Comité de Gestión Local. El Comité de Gestión Local, el Comité de Gestión Local es una instancia de coordinación que está conformado por representantes de los centros de atención. Ya cuando digo centros de atención me voy a referir a comedores, ollas comunes, la otra modalidad de hogares, albergue, personas en riesgo, digamos, a todo ese bloque de grupos organizados que atendemos, nosotros, digamos, para una mejor, digamos, un mejor parafraseo y de manera general, lo denominamos centros de atención. Entonces, el Comité de Gestión Local está conformado por representantes de los centros de atención, por representantes del gobierno local y de las instituciones civiles del territorio. ¿Cuál es la función de ellos? Ellos seleccionan los alimentos que conforman la canasta, ¿no? O sea, en este comité de gestión local, todos estos representantes eligen cuáles van a ser los alimentos que se va a comprar para la atención alimentaria del año que corresponde, ¿no? Bueno, actualmente hemos considerado que es muy importante que estos actos preparatorios para la compra de alimentos se realicen en el último trimestre del año anterior, ¿no? Es decir, para la compra del año 2026, el Comité de Gestión Local se reunió en el último trimestre del año 2025 para elegir la canasta y en base a eso, en los primeros días hábiles del año fiscal, el gobierno local inicie sus procesos de compra, ¿no? Entonces, ellos hacen ese trabajo. Asimismo, también tienen el rol de acompañar en los procesos de distribución, acompañar en las supervisiones que se hacen a los centros de atención, ¿no? Entonces, eso es lo que desarrolla este tercer actor. El cuarto actor en esta cadena es el centro de atención, es decir, el comedor, la olla común, cualquiera de estas modalidades, que ahora más adelante lo voy a detallar. ¿Y cuál es digamos, la responsabilidad de ellos? Recepcionar los alimentos, almacenarlos, prepararlos, ¿no? Preparar y entregar los alimentos. Y también vamos a ver que hay modalidades que normativamente sí o sí tienen que entregar el alimento preparado, cocido, y hay otros que podrían entregar en crudo, ¿no? Pero esa es su función. Desde la recepción, almacenamiento, hasta la entrega del producto, ¿a quién? A sus usuarios, ¿no? Eh, en esta secuencia también están las OSBs, que son las organizaciones sociales de base, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Digamos, es el mismo, el mismo centro de atención, pero, digamos, visto desde un contexto de formalización, ¿no? La OSB tiene una participación social en la resolución de problemas de índole económico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es el grupo de personas, ¿no? Que se han juntado, que han buscado su reconocimiento en el territorio y cuyo fin es ayudar a solucionar los inconvenientes de tipo social, económico que puedan haber en el territorio, ¿no? Y en esta cadena tenemos finalmente a los usuarios, ¿no? Los usuarios son cada una de esas personas que conforman la OSB, ¿no? Y son personas que reciben la alimentación complementaria, y esas personas generalmente tienen la condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos son, digamos, visto de manera, en esta gráfica, son los actores quienes nos involucramos en la atención alimentaria a los centros de atención del PSA, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los componentes que manejamos en estas actividades está el componente de gestión alimentaria, el fortalecimiento de capacidades y el monitoreo, supervisión y acompañamiento, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, de bibliografía, por llamarlo así, ¿no? En la cual ustedes pueden conocer a más detalle, ¿no? Cuál es la base legal con las cuales se
desarrollan, se gestionan las actividades que tenemos enmarcadas, ¿no? En primera instancia está la ley que crea el MIDIS, ¿no? Asimismo, está el decreto supremo 06 del 2016 que establece funciones a cada una de las instancias de gobiernos, ¿no? Quienes participamos en el programa de complementación alimentaria, y así sucesivamente hasta, digamos, la última versión de la RM 090, que aprueba el reglamento de las modalidades del PSA, ¿no? Anteriormente, los que están presentes en esta reunión y que quienes seguramente ejecuten el PSA, anteriormente hablábamos de la RM 041 del año 2022, pero este año, no, en el primer trimestre se ha aprobado el nuevo reglamento de modalidades, que es la última versión que tenemos, con las cuales ejecutamos el PCA, ¿no? Entonces, el PCA, ¿qué es el PCA? Lo han escuchado bastante en estos primeros momentos, y el PCA es el programa de complementación alimentaria, como mencioné, cuyo objetivo es brindar complemento alimentario mediante la entrega de alimentos en especie u otras formas de entrega. Más adelante vamos a detallar con la intervención del PAN TBC, un poco para mostrarles estas otras formas de entrega, a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Como les mencionaba, les decía que es muy importante conocer que el PCA es un programa descentralizado que es ejecutado por 238 gobiernos locales, ¿no? De los cuales son 195 gobiernos locales provinciales en el interior del país y 43 gobiernos distritales en Lima metropolitana. ¿Cuál es el enfoque del PCA? El enfoque del PCA es nutricional, participativo y descentralizado. Nutricional, ¿por qué? Porque la ración alimentaria que se entrega aporta energía y nutrientes esenciales, permitiendo la mejor calidad de vida de los usuarios. Es participativo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el gobierno local, MINSA, trabajamos muy de la mano con el gobierno local, con el MINSA y las organizaciones sociales de base. Acá MINSA aparece, pues, digamos, porque con ellos trabajamos la intervención de una modalidad que es el PAN-TBC. Y descentralizado porque trabajamos, como bien lo dije, a través de gobiernos locales, provinciales y distritales a nivel nacional. Dentro de este trabajo que desarrollamos, voy a mencionar así de manera bastante rápida cuáles son las funciones que tenemos nosotros como MIDIS en relación al programa de complementación alimentaria, ¿no? En primera instancia está establecer lineamientos de gestión. Es por eso que en ese marco nosotros les decía que hemos actualizado la resolución ministerial 041, que es ahora la RM de 90 del año 2026, las cuales estamos buscando siempre la mejora de la intervención, ¿no? Entonces, son documentos que sacamos, formulamos políticas, normas generales y normas técnicas de alcance nacional, desarrollamos y mantenemos actualizados los sistemas de información. Actualmente nosotros contamos con el sistema informático PCA, que es un sistema en línea que está a disposición de los gobiernos locales provinciales en el interior del país y los distritales en Lima, ¿no? El cual por así tiene interconexión con la RENIEC para, digamos, identificar realmente si la persona que está, digamos, está siendo registrada existe, ¿no? Es decir, si el DNI con la cual se está registrando corresponde a esa persona, entonces esta interconexión con RENIEC permite que el gobierno local en tiempo real pueda digamos, evitar inconvenientes con el registro de los usuarios, ¿no? Así como también busca que este usuario no se repita o no haya duplicidad de intervención, ¿no? En cualquiera de las modalidades que tenemos en el sistema informático. Asimismo está aprobar y suscribir y supervisar los convenios de gestión, que es, digamos, es la herramienta gatillante que formaliza una relación entre el MIDIS y las municipalidades, ¿no? Así como también tenemos el tema de crear y modificar las modalidades del PSA, emitir opinión técnica, capacitar y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales,
promover la generación de oportunidades de las OSBs, y eso es un poco, digamos, el enfoque integral que hemos estado buscando con la articulación, como les mencionaba, con instituciones públicas como privadas, ¿no? Monitorear y evaluar el cumplimiento de los gobiernos locales de toda la normativa, determinar los criterios de distribución de presupuesto y adoptar medidas en caso de detectar irregularidades en la gestión del PCA por parte de los gobiernos locales. ¿Y cuáles son las funciones de los gobiernos locales? Utilizar el presupuesto de acuerdo a lo establecido en el marco legal, verificar la consistencia de información del padrón de usuarios de las OSBs, de las organizaciones sociales de base, ¿no? Suscribir y cumplir convenios, ¿no? Y dentro del convenio hay una serie de responsabilidades digamos, el gobierno local se compromete de ejecutar para, digamos, la gestión del PSA. Asimismo, otra de las responsabilidades del gobierno local es reconocer a los centros de atención, ¿no? Como estos centros de atención tienen su origen en un territorio, entonces quien conoce más de cerca este grupo es el gobierno local, entonces por ende ellos son los encargados de reconocer a estos centros de atención. Asimismo, lo que se busca es que los gobiernos locales aseguren la provisión oportuna de alimentos, es decir, compren los alimentos dentro de los plazos previstos, entreguen y que esta población vulnerable tenga, tenga los alimentos a disposición, ¿no? De acuerdo a lo planificado, ¿no? Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los centros de atención, ¿no? Es decir, el gobierno local está facultado a hacer visitas y sobre la base de las visitas, de encontrar algunas irregularidades, ¿no? Incluso aplicar medidas correctivas o sancionadoras para que éstas, digamos, trabajen de acuerdo a lo que está estipulado, ¿no? Actualizar y comunicar oportunamente la información al MIDIS sobre cómo se van desarrollando las actividades en campo, brindar asistencia técnica y remitir, bueno, hay más detalle allí y un punto muy importante es que remitir oportunamente la información que el MIDIS lo solicite, ¿no? Entonces, estas son las responsabilidades que tenemos cada uno, digamos, los dos actores de las instancias de gobierno, ¿no? Para con la gestión del PCA. Ahora hablemos un poco de la cobertura del PCA, ¿no? A través de modalidades. Como les decía al inicio, el PCA tiene 5 modalidades y las modalidades están aquí, ¿no? Comedores y ollas comunes es una modalidad que, dicho sea de paso, a nivel nacional tenemos más de 19.000 centros de atención, es decir, en otras palabras, tenemos más de 19.000 comedores u ollas comunes a nivel nacional, el cual representa un 81% del total de centros, ¿no? Y a nivel de usuarios en comedores y ollas comunes hay más de 1 millón de usuarios, cerca de 1.100.000, el cual representa el 93%, ¿no? La pregunta que les hacían al inicio, ¿no? Entonces, la modalidad que seguramente es más conocida por cada uno de ustedes es la modalidad de comedores y ollas comunes. Otra de las modalidades que conforman estas 5 es la modalidad de hogares albergues, ¿no? Estos hogares albergues tenemos solamente 259 a nivel nacional, que representa el 1% del total de centros de atención, y a nivel de usuarios se atiende a más de 11.700 usuarios, que representa el 1% del total de usuarios que hay en el PCA. Personas en riesgo es otra de las modalidades, ¿no? En la cual hay 661 centros de atención a nivel nacional, que representa el 3%, y más de 35.000 usuarios, que representa el 3% del total de usuarios a nivel nacional. Otra modalidad es el tema de trabajo comunal, con 373 pequeños proyectos, ¿no? De corta duración, que representa el 2% del total de centros, y atiende cerca de 11.000 usuarios, ¿no? Representa el 1%. Y el PAN-TBC, que es la intervención que busca atender a las personas afectadas por tuberculosis, es un trabajo articulado que se desarrolla con el MINSA. Tenemos 3.262 centros de atención con un 14%, que esto representa un 14%, y total de usuarios 26.401 usuarios, que es el 2% del total. En total,
Al año 2025 hemos terminado atendiendo 23.714 centros de atención y 1.171.881 usuarios en estas 5 modalidades, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, la cobertura que tenemos como PCA a nivel nacional. Ahora, es muy importante, digamos, conocer cuáles son, de alguna otra forma, las condicionantes que tiene cada modalidad para que pueda atender. O qué mecanismo de entrega está facultado para que pueda atender a sus usuarios. Aquí en el centro vemos la modalidad de comedores y ollas comunes, ¿no? Ellos, esta modalidad, la entrega de ración la tiene que hacer como ración preparada. Ollas comunes y comedores como ración preparada. Y como ración en crudo lo puede dar, pero cuando en caso de declaratoria de emergencia por desastre natural, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que pueden afectar la vida de la nación, ¿no? Entonces, solamente cuando ocurre como nos tocó pasar a cada uno de nosotros hace años atrás el tema del COVID, solamente en esa instancia o cuando haya desastres naturales, ese comedor o olla común podría entregar el alimento en crudo. Si no hay esa condición, la obligatoriedad del comedor es el tema de entregar la ración preparada. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de atención? El gobierno local realiza la compra del alimento, ¿no? Y le entrega al comedor para que ellos preparen. De igual manera, en estos 2 últimos años hemos implementado también un mecanismo de atención como es el subsidio económico, que está a cargo del gobierno local y transfiere el dinero al centro de atención para que compre el complemento alimentario. En lo que respecta a hogares albergue, esta modalidad solamente está facultado sí o sí a entregar el alimento preparado. Y para ello, los insumos lo compra el gobierno local y se lo entrega al hogar albergue. Por otro lado, la otra modalidad de personas en riesgo, esta modalidad, igual el gobierno local compra los alimentos, pero esta modalidad sí tiene normativamente, tiene la posibilidad de entregar o bien preparado, o sea, los alimentos preparados, o bien también los alimentos en crudo. ¿Ya? Esta es una modalidad que está facultada a entregar de esa manera. En el caso del trabajo comunal, igual el gobierno local compra los alimentos y la atención de los usuarios de esta modalidad será a través de la ración en crudo. Aquí no hay ninguna obligatoriedad, ¿no? De que puedan entregar el alimento preparado, sino a los que participan en esta modalidad les dan una canasta, ¿no? De alimentos en crudo para que ellos dispongan su uso, ¿no? Y en la última modalidad, que es el PAN TBC, la entrega de la ración es igual en crudo, ¿no? Del mismo modo, en el interior del país, digamos, son los gobiernos locales quienes compran. En el interior del país y en algunos gobiernos locales de Lima, el gobierno local compra el alimento y le entrega en crudo al paciente. Pero ya desde el año pasado nosotros estamos evaluando un piloto que es sobre la entrega de tarjetas alimentarias. Entonces, a la fecha tenemos 12 gobiernos locales entre Lima Metropolitana y el Callao, que los pacientes están recibiendo una tarjeta alimentaria, que más adelante les voy a detallar en qué consiste este mecanismo de las tarjetas alimentarias. Entonces, aquí de manera gráfica, ¿no? Se ha tratado de presentar cuáles son, de alguna otra forma, las obligaciones que tienen las modalidades para la atención de sus usuarios. Y este es un poco, de alguna otra forma, el flujograma del PCA, ¿no? El PCA, digamos, si lo queremos ver desde los usuarios, ¿no? Los usuarios se registran en un centro de atención y estos solicitan, o mejor dicho, los usuarios se agrupan, solicitan su reconocimiento como centro de atención, ¿no? En la cual el comité de gestión evalúa, ¿no?
y una vez si son aprobados, digamos, si hay luz verde en esta evaluación, inmediatamente solicitan al gobierno local que los registre, ¿no? Entonces, este registro ya a nosotros como MIDIS también nos sirve para, digamos, la programación presupuestal, ¿no? De acuerdo al año que corresponda, ¿no? Por un lado, eso es, digamos, el proceso de formalización de un centro de atención. Una vez que el centro de atención ha sido registrado en un gobierno local, ¿no? O en el gobierno local, lo que hace es, el gobierno local le entrega alimentos, ¿no? El gobierno local compra el alimento, le entrega el alimento al centro de atención y el centro de atención prepara, ¿no? Bueno, recibe, almacena, prepara el alimento y entrega a los usuarios, ¿no? Por otro lado, también mencionaba que para el año 20, a partir del año 2025, el subsidio económico, digamos, es un monto, digamos, calculado como para que los centros de atención puedan comprar algo de complemento o de insumos necesarios para la preparación de alimentos. Entonces, por un lado es la compra de estos insumos y por otro lado también es de alguna otra forma buscar diversificar la economía local, ¿no? Por lo cual a los representantes, a las representantes o representantes de los centros de atención les llega una transferencia económica, ¿no? Con las cuales esta transferencia requiere sí que la representante del centro de atención, del comedor o olla común, aperture su cuenta bancaria, ¿no? Y a esa cuenta bancaria le transfieren el dinero. La representante tiene que comprar los insumos que se requiera para la preparación de alimentos y comprar con comprobante y luego presentar una rendición a la municipalidad. Y de esa manera el ciclo se repite durante el año, los 12 meses del año, ¿no? Entonces, cabe indicar que sí, este subsidio económico es única y exclusivamente para la modalidad de comedores, ¿no? Entonces, de esa manera es que se desarrolla realmente el proceso de atención del PCA a nivel de los gobiernos locales. En cuanto a cobertura, es muy importante mencionar que, que de acuerdo al PENDIS, la población por grupos etarios que atendemos es nosotros actualmente brindamos atención alimentaria complementaria de este dato de más de 1.100.000 usuarios que tenemos registrados. El 3% corresponde a población de 0 a 5 años, ¿no? O sea, es decir, más de 38.000 usuarios que tenemos en el PCA corresponden a este grupo etario de 0 a 5 años, ¿no? Asimismo, la población de 6 a 17 años que tenemos son más de 208.000, que representa el 17% del total de los usuarios que tenemos en el PCA. Y de 18 a 64 es el grupo más grande que, digamos, que de otra forma participa en los comedores y ollas comunes y esta representa el 63% del total de beneficiarios. Adultos mayores o personas más de 65 años son más de 187.000, que representa el 15%, ¿no? Esta es la distribución de acuerdo a los grupos etarios que tenemos nosotros en el PSA. Asimismo, buscamos, para mejorar las condiciones del entorno y la población, hemos desarrollado articulación con otros sectores para canalizar donaciones dirigidas a los beneficiarios de los comedores y ollas comunes, así como también hemos gestionado presupuestos para la implementación con cocinas y equipamiento de estas organizaciones a nivel de Lima metropolitana. Este es un poco, digamos, atrás veíamos por grupos etarios cómo es que nuestra población se encuentra clasificada, llamarlo así, y también tenemos una clasificación o los usuarios que tenemos registrados a través de una clasificación socioeconómica, ¿no? Como podemos ver, más, digamos, el 45.53% de la población que atendemos es población pobre. Hay un 36.60 que es pobre extremo, hay un bloque de 14, casi 15% que es no pobre, y hay un 4, casi 5%
de usuarios que al corte, digamos, de esta evaluación no tenían clasificación socioeconómica, ¿no? Entonces allí siempre es importante recalcar el rol que juegan los gobiernos locales en esta intervención, ¿no? Porque es un trabajo descentralizado, que es el gobierno local quien hace la evaluación de los usuarios en su territorio, son los que tienen actualizado su CISFO, ¿no? Entonces, nosotros con esa información hacemos el cruce y seguramente en el transcurso de, digamos, de los siguientes meses, está, digamos, este grupo, este 5% aproximado que no tiene clasificación socioeconómica, seguramente ya vamos a ir bajando este número, ¿no? Por consiguiente, tendremos caracterizado al 100% de la población, ¿no? Entonces, eso es a nivel de clasificación socioeconómica, los usuarios que actualmente atendemos en el PCA. ¿Cuáles son los logros de la gestión del PCA? Eh, Como mencionaba Ali, en el transcurso de esta presentación, son 238 gobiernos locales con los cuales tenemos convenio de gestión, 24.428 centros de atención, de los cuales, pues esta es la distribución a nivel de comedores y ollas comunes. Cabe recalcar que a nivel de comedores tenemos más de 14.000 comedores a nivel nacional que engloban más de 802.000 usuarios. En el caso de las ollas comunes, sí es muy importante mencionar, bueno, acá hay 4.413. ¿Por qué tanta diferencia con el tema de comedores? ¿No? Entenderán que el tema de las ollas comunes es una modalidad que apareció con la pandemia y a partir de ello, que digamos que veníamos dando un proceso de atención parcial o durante este periodo, se evaluó que la necesidad de este grupo de personas también era considerable. Entonces, en el año 2024 ellos transitaron al programa de complementación alimentaria. Ahora ellos forman parte de este bloque, de esta modalidad y tienen atención permanente, ¿no? Los otros 1.232 centros de atención están referidos a hogares, albergue, personas en riesgo y trabajo comunitario, ¿no? Esto a nivel de centros de atención. Y bueno, el enfoque integral que les mencioné al inicio, que como lo denominamos, accede, mejora y transforma, eh, tiene los siguientes números, ¿no? A nivel de complemento alimentario, es decir, de la gestión presupuestal que nosotros hemos desarrollado para la atención de los comedores y ollas comunes al año 2025, corresponde a un presupuesto de 459 millones de soles, este presupuesto para el complemento alimentario. Adicionalmente a este presupuesto de complemento alimentario, se gestionó un presupuesto de 65 millones de soles para el subsidio económico, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, este subsidio económico es específicamente para la modalidad de comedores y ollas comunes, ¿no? Las cuales han sido transferidos a las representantes de los centros de atención a nivel nacional. Y adicionalmente, en el último trimestre del año 2025, se transfirió un subsidio extraordinario, ¿no? El cual fue de 20 millones, que igual tuvo la misma, el mismo mecanismo de uso por cada una de las representantes de los gobiernos, de los centros de atención. Asimismo, para el PAN-TBC, ¿no? Que este es un trabajo articulado con MINSA, como les he mencionado, para la modalidad de canastas más las tarjetas alimentarias que les mencioné en un momento, este presupuesto ha significado 116.9 millones de soles para el año 2025, ¿no? Y el enfoque integral, como les decía, para nosotros está denominado por el complemento alimentario que reciben los centros de atención y por ende los usuarios. Asimismo, el monitoreo y supervisión que desarrollamos y el fortalecimiento de capacidades que reciben los integrantes de los centros de atención. Este enfoque integral, del mismo modo, ¿no? Digamos, en suma, la canasta alimentaria más los subsidios económicos son más de 544 millones de soles que se han destinado a esta atención durante el año 2025,
Para PAN TVC, digamos, el monto es de 116.9 millones. Pero adicionalmente, no solamente el centro de atención recibe, digamos, este apoyo, sino que hay unos servicios complementarios, como es el tema de Vale FICE. El Vale FICE durante el 2025 ha significado aproximadamente 20 millones de soles, ¿no? Que las representantes de de esta modalidad de comedores y ollas han recibido, ¿no? Para la preparación de los alimentos. Asimismo, con la Sociedad Nacional de Pesquería, se han distribuido pescado a nivel nacional, el cual ha significado aproximadamente 1 millón de soles adicionales allí. Eh, Durante el 2025 se ha culminado con la entrega de kits de cocinas a nivel de Lima Metropolitana y de Callao, que esto ha sumado más de 47 millones de soles. Asimismo, a través de Foncodes se ha desarrollado el programa Mi Emprendimiento Mujer, ¿no? La cual igual el público objetivo son los usuarios de los comedores y ollas comunes, y esto ha significado un presupuesto de 17 millones de soles para su intervención, ¿no? Por otro lado, de estos grupos etarios que hemos tenido identificado de personas mayores a 65 años, también se ha buscado articular con pensión 65 para su incorporación, ¿no? Y esto ha significado una retribución económica de poco más de 8.2 millones de soles a favor de estos beneficiarios del centro de atención. Y finalmente, el año pasado se han desarrollado actividades de mejoramiento de escaleras, ¿no? Que dan acceso generalmente a comedores y ollas comunes en lugares, en distritos focalizados de Lima Metropolitana y el Callao. Y esto ha conllevado a que digamos, se destine un presupuesto de 75 millones de soles aproximadamente. En total, el año 2025 ha habido una inversión a nivel de estos centros de atención, tanto con instancias públicas como privadas, de más de 829 millones de soles que han estado dirigidos a apoyar a estos centros de atención a nivel nacional. No, bueno, como ahí manifesté el tema del Vale FICE, ¿no? Se han entregado 485.282 vales FICE, ¿no? Y el monto ahí un poco más de 20 millones, como les mencionaba. En el tema de la distribución del pescado, esta se ha desarrollado en 16 distritos de Lima Metropolitana, y a nivel provincial se ha entregado en Huamanga, en Chao, ¿no? En Guarochirí, en La Esperanza, en el Alto Trujillo, y Chao, en La Libertad, ¿no? Y así como también en Moquegua, ¿no? Esto es un poco los resultados de las capacitaciones y asistencias técnicas que también se brindan a los representantes de los comedores y ollas comunes a nivel nacional. El emprendimiento mujer, ¿no? Asimismo, hemos trabajado en la certificación de competencias laborales, ¿no? Digamos, este número todavía, digamos, es pequeño, pero que esperemos que en estos siguientes años vaya creciendo, ¿no? En cuanto a que a través del Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, las representantes o los usuarios de los comedores han sido certificados en la habilidad que tienen en la cocina, ¿no? Y este es un intangible muy importante, porque a partir de ello incluso les permite de otra forma tener el sustento de las habilidades que tienen y poder, digamos, recurrir a la búsqueda de oportunidades laborales, ¿no? Asimismo, nosotros aquí en el MIDIS tenemos un área de atención al ciudadano, ¿no? En las cuales se absuelven consultas a nivel presencial, así como también de llamadas telefónicas, y han sido más de 600 llamadas que hemos atendido, así como más de 300 atenciones de manera permanente, ¿no? Todo esto buscando informar de manera más cercana a cada uno de las consultas de los ciudadanos en relación al PCA. Como decía, el tema de mejoramiento de escaleras, ¿no? Y se han entregado este, 4.934 kits a nivel de Lima Metropolitana del Callao para la mejora de la atención o la mejora de la preparación de alimentos, ¿no? Y la entrega por consiguiente de un alimento inocuo a los integrantes de los comedores y ollas comunes.
Esta gráfica es un poco, digamos, buscamos que de manera didáctica se pueda ver, ¿no? En cuanto a cómo ha sido el tema de los presupuestos que se han venido manejando. Para el año 2021 el presupuesto era un poco más de 118 millones. Me estoy refiriendo al presupuesto el presupuesto para la compra del complemento alimentario, ¿no? Para la compra del alimento. Y al año 2025, el presupuesto ha sido de 459 millones de soles, ¿no? Y en la línea ploma que tenemos, ya desde el año 2021 se estaba trabajando los pilotos del subsidio económico a nivel de Lima Metropolitana, en algunos distritos de Lima Metropolitana, así como también en algunos distritos de Lima Provincias y el interior del país, ¿no? Entonces, ya hasta el año 2024 fue, digamos, de otra forma, el momento en el cual se tenía la suficiente información, y para el año 2025 es que ya se logra gestionar el presupuesto del subsidio extraordinario, ¿no? Y bueno, este es un presupuesto que ha sido trabajado con ellos, como decía, excepcionalmente también tuvimos un presupuesto de 20 millones en el año 2025. Ya para este año 2026, el presupuesto para la compra de alimentos significa más de 411 millones de soles. Y en el tema, para el año 2026 tenemos el subsidio económico, se ha dividido en dos modalidades. Una que es el subsidio ordinario, que esto va para todos los centros de atención a nivel nacional. Y también hemos hecho la propuesta en justamente mejorar los mecanismos de entrega del servicio. Hemos considerado el subsidio extraordinario en 6 gobiernos locales de Lima, ¿no? ¿En qué consiste ese subsidio extraordinario? Si anteriormente los gobiernos locales, y la mayoría lo sigue haciendo, compra los alimentos y entrega los alimentos, en estos 6 gobiernos locales de Lima Metropolitana, el presupuesto suma más de 45 millones. Estos 45 millones están siendo entregados en efectivo a los representantes de los centros de atención para que ellos puedan hacer la adquisición directa de los 4 grupos de alimentos, ¿no? Entonces, esto nace a raíz de que, digamos, en el seguimiento, monitoreo permanente que realizamos en los gobiernos locales, encontramos que muchas veces hay demoras en la compra de alimentos, ¿no? Y esto perjudica, entendiendo que es una población vulnerable, perjudica a la población. Entonces, uno es la demora, el otro incluso son los altos costos en los cuales digamos, se ha identificado que gobiernos locales compran los alimentos a un mayor costo de lo que está establecido en el mercado. Y todo esto ha conllevado a que, digamos, haya un planteamiento nuevo, ¿no? Que está digamos, que está en evaluación para, digamos, de considerar pertinente y las evaluaciones sean positivas, tal vez, ¿no? De que se pueda ir escalando a más gobiernos locales para que los centros de atención puedan hacer la adquisición directa, buscando que a la transferencia del subsidio extraordinario, es decir, a la transferencia monetaria que se le haga a las representantes, ellas puedan comprar de manera oportuna, en 2, 3 días o algún día, los alimentos que requiere el centro de atención y poder entregar, digamos, de manera fluida el alimento a sus usuarios, ¿no? Y por ende también que la compra sea a precios competitivos, que esto permita visibilizar que, digamos, hay una mejora en este flujo de trabajo que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que este año estamos trabajando, ¿no? En cuanto a lo que es estos dos tipos de subsidio económico. Entonces, para este año 2026, la meta de intervención, como ya bien lo dije, son más de 411 millones que ha sido aprobado mediante la ley 32.513, que es la ley de presupuesto del sector público para el año 2026. Buscamos atender a 1.145.480 usuarios a través de las 5 modalidades de atención que tenemos, ¿no? Y el subsidio económico ordinario, y aquí voy a, si digamos un poquito, voy a
explicarles, ¿no? El subsidio económico ordinario, si vengo a esta lámina, acá ya teníamos una denominación de subsidio ordinario y subsidio extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué es el subsidio económico ordinario? Es la asignación del subsidio económico, ¿no? A los comedores y ollas comunes, ¿no? Esto que quede bien claro, no es para todas las modalidades, no es exclusivamente para comedores y ollas comunes, para la adquisición de alimentos de forma complementaria a la canasta alimentaria, principalmente para productos frescos tales como verduras, hortalizas, tubérculos, raíces, carnes, pescados, aves, entre otros, ¿no? Entonces, este subsidio busca, ¿no? Que se complemente esa canasta que entregue el gobierno local. Generalmente, el gobierno local, ¿qué es lo que compra? Compra aceite, compra arroz, compra menestra, ¿no? Dos o tres tipos de menestras, ¿no? De frijoles generalmente, y compra cereales, ¿no? Entonces, eso es lo que entrega el gobierno local, es decir, productos no perecederos, porque muchas veces el gobierno local le entrega para uno, dos, tres, hasta 4 meses en el interior del país, dependiendo de las distancias, ¿no? Les entrega para un buen periodo para evitar que los representantes de centro de atención vengan constantemente al gobierno provincial, ¿no? Y estén en gastos de transporte. Entonces el gobierno local les entrega por un periodo prolongado. Entonces, estos son productos no perecederos y la idea es que con este subsidio económico puedan complementar. Y este presupuesto para el año 2026 está consignado en más de 65 billones de soles, ¿no? La cobertura es en 231 gobiernos locales, 195 en el interior del país, y aquí a nivel de Lima solamente 36 gobiernos locales, ¿no? Porque hay gobiernos locales que no tienen esta modalidad de comedores y ollas comunes, por consiguiente no están dentro de este bloque. El subsidio económico extraordinario, ¿no? Que también ha sido aprobado mediante ley de presupuesto del año 2026. Estos son los 6 distritos en los cuales estamos interviniendo en este momento. Son los gobiernos locales de Independencia, Comas, San Juan de Miraflores, Agustín Lurí y Lurigancho. Son más de 1.600 centros de atención y a nivel de usuarios son 128.000 usuarios, más de 128.000 usuarios, ¿no? Este subsidio extraordinario, a diferencia del ordinario que decía solamente compren verduras, tubérculos, raíces y carnes, este subsidio extraordinario está enfocado en la compra de esos 4 grandes grupos de alimentos que hacía el gobierno local. Es decir, deben de comprar aceite, ¿no? Cereales, menestras y proteínas, ¿no? El POA, el producto de origen animal, pero con la diferencia, digamos que el gobierno local, digo, compra a veces pura conservas de pescado, ¿no? En salsa de tomate y agua y sal y el otro en aceite, digamos, esas tres variantes. Ya, digamos, el centro de atención en esta modalidad podría comprar conserva, podría comprar también carne fresca, ¿no? Entonces, digamos, obliga, ¿no? Al centro de atención de que sí o sí tenga que comprar estos 4 grandes grupos de alimentos y eso no quiere decir que estos centros de atención de estos distritos no reciban el subsidio ordinario, también están recibiendo el subsidio ordinario para que puedan complementar la dieta diaria. La otra modalidad que estamos trabajando es el tema del PAN TBC, como decía, ¿no? El PAN TBC para el año 2026 tiene un presupuesto de más de 94 millones de soles, ¿no? Destinado para los gobiernos locales, ¿no? de Lima y el interior del país para la compra de canastas alimentarias. El objetivo es contribuir a la mejora del estado nutricional de las personas afectadas por tuberculosis, ¿no? Y sus 4 contactos, ¿no? Aquí el apoyo viene para la persona que tiene la tuberculosis, así como para 4 miembros de su familia, ¿no? Mediante el aporte de una canasta básica de alimentos, actividades educativas y de evaluación nutricional, ¿no? Esta es la meta de intervención, más de 36.000
pacientes con tuberculosis a ser atendidos durante el año 2026. Aquí manifestarles que en esta modalidad igual se ha considerado el escalamiento o el trabajo con 12 gobiernos locales, aquí está el detalle de los 12 gobiernos locales, las cuales se ha destinado un presupuesto de más de 40 millones de soles para que igual perdón, el paciente en primera instancia reciba una tarjeta alimentaria. Y cuando digo tarjeta alimentaria, me estoy refiriendo a una tarjeta, ¿no? Tal cual nosotros conocemos, una tarjeta bancaria, pero que en este caso está restringida o limitada solamente al uso en establecimientos comerciales que expendan alimentos, ¿no? Entonces, esta tarjeta es exclusivamente para esos productos, ¿no? Está limitada a la compra de, de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, recibe el paciente esta tarjeta y de manera mensual se abona el monto que corresponde al paciente para que puedan hacer uso o la compra de los alimentos que está establecido, ¿no? Para esta intervención, nosotros, incluso en coordinación con el MINSA, se ha actualizado la canasta de alimentos que puede comprar el paciente con TB, ¿no? En la cual hemos incluido definitivamente productos frescos, ¿no? Porque cuando hacía la compra el gobierno local, como vuelvo a decir, ellos tenían que comprar productos perecederos, ¿no? Eh, pero ya, digamos, con esta facilidad que se le está dando de que puedan comprar directamente los pacientes, se ha incluido que pueden comprar cárnicos frescos, pescado, huevos, verduras, frutas, entre otros, ¿no? Entonces, estos son los 12 gobiernos locales, como vuelvo a decir, con los cuales venimos interviniendo con esta modalidad. Entonces, hasta aquí es todo lo que corresponde al programa de complementación alimentaria, ¿no? De los logros que hemos tenido a la fecha, los avances, la planificación que tenemos para este 2026, definitivamente, ¿no? Como les manifestaba, en este caso del PAN TBC con la tarjeta alimentaria es un reto bastante grande, ¿no? Que es un trabajo bastante minucioso que estamos desarrollando con la finalidad de que estos, digamos, tener información que nos permita también ir escalando progresivamente en esta modalidad a nivel nacional. En este momento son estos distritos que son básicamente 11 distritos de Lima, más la provincia constitucional del Callao, donde se viene trabajando bajo esta modalidad, ¿no? Y esperemos de que de la información que se pueda recabar, ¿no? Nos permita, digamos, avisorar también en otros lugares este tema de la implementación de las tarjetas alimentarias, así como también en el caso del subsidio económico extraordinario, ¿no? Que son actualmente 6 gobiernos locales que venimos trabajando igual a nivel de Lima, ¿no? Esperemos que este proceso tenga resultados positivos y podamos seguir escalando, ¿no? Para que de esta manera la oportunidad de la adquisición de alimentos, digamos, sea un factor muy preponderante, ¿no? Que permita, digamos, a las personas, a los representantes de los centros de atención, poder adquirir en el momento más oportuno los alimentos. Entonces, ahora vamos a ver de manera bastante rápida el tema del programa de vaso de leche. Cabe indicar que el programa de vaso de leche, la Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto del programa de vaso de leche a nivel provincial y distrital, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2747.0. ¿No? Aquí hay igual los actores, está el MEF, ¿no? Quien transfiere el presupuesto a los gobiernos locales. Hasta el año 2023 la asignación presupuestal fue de 372 millones y de allí se hizo una inyección igual de 100 millones adicionales, que ya para el año 2024 hacia adelante, como que ha quedado establecido el presupuesto del PBL en 472 millones de soles. Asimismo, el gobierno local, a través
de su ROF, realiza el empadronamiento, aprueba la formulación de la ración, ¿no? Ahí hay los comités de administración del PBL, ¿no? Que hacen estas actividades juntamente con el gobierno local. El gobierno local lleva a cabo el proceso de selección de compras y adquisiciones, ¿no? Y lleva a cabo la distribución de recursos, ¿no? Que generalmente la compra de los alimentos que conforman el PBL está entre la leche más el complemento alimentario, ¿no? Entonces, eh, esto, digamos, de manera, digamos, didáctica en cómo es que se trabaja el tema del PBL. Y bueno, el programa de vaso de leche fue creado mediante la ley 24059 y complementada con la 2747C, ¿no? A fin de ofrecer una ración diaria de alimentos a la población considerada vulnerable, ¿no? Con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Igual, desde el año 85, que se creó la ley 24059, donde se crea el PBL, ¿no? Hasta el año 2023 han habido modificaciones, ¿no? Sustancialmente en el año 2023 se establecen las normas complementarias para ejecución del PBL para proceder el procedimiento de beneficio de dicho programa, ¿no? Entonces aquí hay un poco la cronología de cómo igual en el marco de implementar o actualizar normas se ha venido desarrollando ese tema del PBL y a la fecha, como decía, nosotros también tenemos el encargo de trabajar progresivamente el tema de leche, ¿no? Es muy importante manifestar que el PBL, ¿no? Tiene, según el procedimiento de identificación de beneficiarios, tiene, digamos, dos esquemas, ¿no? Una que es la primera priorización y otra que es la segunda. En este caso, la primera priorización digamos, a quienes debería estar dirigido, digamos, mayoritariamente la intervención del PBL, busca atender a niños de entre 0 hasta 6 años, busca atender a madres gestantes, a madres en periodo de lactancia, ¿no? Incluso priorizando entre ellos a quienes que se encuentren en situación de pobreza o presenten estado de desnutrición, ¿no? O se encuentren afectados por tuberculosis. Y la segunda prioridad son los niños de 7 a 13 años, los adultos mayores, las personas afectadas por TB, ¿no? Y personas con discapacidad severa y en situación de pobreza, ¿no? Esto normativamente está establecido de esta manera, ¿no? En las cuales, como vuelvo a mencionar, la prioridad deberían ser este grupo, la primera priorización, la cual nuevamente repito, son niños y niñas de entre 0 a 6 años, madres gestantes y madres en periodo de lactancia. A través de la ley 513, perdón, de este año, como les mencionaba, se ha aprobado un presupuesto de 472 millones de soles, que la meta de intervención es más de 1.800.000 usuarios a ser atendidos, ¿no? Y hay una distribución, ¿no? A nivel nacional, ¿no? En la cual definitivamente Lima Metropolitana tiene un buen número de comités de vaso de leche, ¿no? Que representan digamos, una fuerte intervención a nivel de esta instancia territorial, ¿no? El objeto del programa de vaso de leche es proporcionar una ración diaria de alimentos a población vulnerable, como decía, preferentemente de la primera prioridad, ¿no? Entonces aquí un poco para mostrarles cómo es que ha venido, digamos, cómo se ha venido transfiriendo las competencias al MIS en relación al PBL, ¿no? Manifestar que la resolución 160 del año 2023, ¿no? Establece o aprueba la directiva para el registro y actualización de información del padrón de vaso de leche, ¿no? Digamos, y este registro de actualización de información tiene sus cortes semestrales, ¿no? Entonces, por decir, para la información que deba de registrarse de la atención del primer semestre del año 2026, hay un plazo máximo que esta debe ser ingresada hasta el 31 de julio del
presente año, ¿no? O sea, terminado el primer semestre, se les da un mes de plazo para que los gobiernos locales puedan finiquitar, concluir registro de las atenciones, ¿no? De los beneficiarios. Y para el segundo semestre de este año, el plazo, digamos, será hasta el 31 de julio del siguiente año, ¿no? O sea, perdón, hasta el 31 de enero del siguiente año, ¿no? Un mes después de concluido el periodo de registro, se les da un plazo para que puedan trabajar esta información. Y esta información es muy importante porque a partir de ello, nosotros gestionamos el tema presupuestal, ¿no? Es muy importante en cada una de las intervenciones que los gobiernos locales cumplan con el mandato, no de registrar oportunamente a los beneficiarios atendidos y de esa manera tener el número con los cuales se va a trabajar para la gestión presupuestal del año que corresponde, ¿no? Entenderán que nosotros el 31, bueno, si los gobiernos locales culminan oportunamente el 31 de enero, nosotros generalmente en febrero estamos comenzando ya a elaborar el presupuesto, ¿no? El cual va a ser remitido al MEF, ¿no? Evaluado y finalmente casi a finales de año remitido al Congreso, ¿no? Pero manifestarles que la gestión presupuestal se inicia prácticamente al finalizar el primer trimestre del año fiscal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cumplir estos plazos para contar con la información. Asimismo, ya en octubre del año 2023, a través de la RM 194, ¿no? Se aprobó la Directiva de Capacitación y Asistencia Técnica a los gobiernos locales que gestionan el vaso de leche, ¿no? Es otra de las competencias que mediante este marco normativo la tenemos establecido para trabajar el tema de la capacitación y asistencia técnica, ¿no? Y últimamente, en febrero de este año, a través de la RM 024, ¿no? Se nos ha digamos, asignado que de elaborar y proponer el índice de distribución de recursos de base de leche, ¿no? Es un trabajo que ha sido asignado recientemente, y esto conlleva que, digamos, para el año 2027 ya deberíamos tener, bueno, ya este índice que nos permita hacer el cálculo correspondiente en relación a la distribución de recursos del PBL. Entonces, esto es de manera así resumida digamos, de los encargos que tenemos en relación al PBL, entendiéndose que prácticamente a partir del segundo semestre del año 2023 se nos ha asignado esta tarea, y esto ha conllevado incluso a tener la versión actualizada de RUP PBL, ¿no? Ahora hay igual el sistema informático RUP PBL, que es un sistema que está en línea, ¿no? Que los gobiernos locales tienen el acceso para que registren esta información, y que digamos, estas implementaciones tienen un periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, ya tenemos el sistema informático en el cual registran, y estos son los plazos establecidos, y asimismo de manera frecuente venimos desarrollando las capacitaciones y asistencia técnica a cada uno de los responsables de los gobiernos locales para que cumplan con las acciones encomendadas. Entonces, como cierre de esta sesión, solamente quiero manifestar lo siguiente, que el programa de complementación alimentaria, PSA, ¿no? Es un programa descentralizado que opera en 238 gobiernos locales, como los dije, 195 provinciales y 43 distritales, ¿no? Y el objetivo primordial es brindar el complemento alimentario a la población en pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, y ahí mismo manifestar, como también presentamos, que la modalidad que tiene más número de usuarios que se benefician de esta intervención es la modalidad de comedores y ollas comunes, ¿no? Que tiene más del 93% del presupuesto. Perdón, más del 93% de usuarios de las 5 modalidades. Asimismo, en relación al PBL, ¿no? Es muy importante manifestar que de acuerdo al marco normativo, el PBL busca o está enfocado en elevar el nivel nutricional y mejorar la calidad de vida, priorizando a niños y niñas de 0 a 6 años, madres gestantes y madres lactantes, ¿no? Y que actualmente el presupuesto que
que se, digamos, destinado para el PBL es de más de, o son 472 millones y con más de 1.8 millones de usuarios, ¿no? Asimismo, manifestarles que la gestión integral y los logros, ¿no? Que es la estrategia actual que trasciende a la entrega de alimentos, ¿no? Como ustedes han podido ver, no solamente es gestionar el presupuesto y transferir a los gobiernos locales, sino que hay servicios complementarios, ¿no? Como el fortalecimiento de capacidades, el tema de la certificación de laborales, la entrega de kits, vales FICE, ¿no? Y otras acciones más que venimos desarrollando buscando fortalecer a este grupo, ¿no? A este grupo de personas que intervienen o que se benefician de las intervenciones del programa de complementación alimentaria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es lo que hasta la fecha nosotros venimos desarrollando, ¿no? Y que cada uno de los pasos o de las acciones que planteamos y que venimos ejecutando toma un tiempo como para poder consignar lecciones aprendidas, ¿no? Pero también es muy importante que todos, desde la posición que nos encontremos, siempre reflexionemos y busquemos y nos preguntemos y digamos, ¿cómo podemos fortalecer la articulación entre el gobierno local y las organizaciones sociales de base, ¿no? Para asegurar que el presupuesto de subsidio económico se convierta efectivamente en una alimentación más variada y fresca para el usuario final, ¿no? Porque este tema del subsidio económico, si bien es cierto, como les manifesté en su momento, busca diversificar la economía local, pero digamos, es un accionar en el día a día que buscamos que las organizaciones busquen cumplir este objetivo, ¿no? En ese trajín nos encontramos cada uno de nosotros y cada uno de los actores, ¿no? Digamos, MIDIS, gobierno local, e incluso el mismo CGL en las provincias, ¿no? Buscando de que, por un lado, las organizaciones adquieran alimentos que ayuden a diversificar la preparación diaria, por otro lado, que las representantes presenten sus rendiciones de gastos de manera oportuna y de esa manera el ciclo, digamos, sea un ciclo fluido para las transferencias que está consignada para ellos, ¿no? Asimismo, considerando que la modalidad de comedores y ollas comunes concentra a la mayoría de usuarios, ¿qué estrategias adicionales de monitoreo y supervisión podremos implementar para garantizar la transparencia del uso de los recursos transferidos, ¿no? Este tema de la supervisión a los centros de atención es una tarea que le toca a los gobiernos locales. Nosotros, dentro, digamos, del marco que tenemos de hacer seguimiento, también hacemos de manera muestreal visitas a los centros de atención, ¿no? Y allí hemos encontrado que hay centros de atención que incluso están cerrados, ¿no? Pero que en el sistema informático todavía figuran como activos. Hay centros de atención que dicen atender a 80 personas, pero en el cuaderno de registro encontramos 50, 60, ¿no? Entonces allí hay una tarea bastante marcada, ¿no? Incluso reinventarse o innovar cuáles serían, qué otras acciones o estrategias debemos usar para garantizar que realmente el complemento llegue a los que más lo necesitan, ¿no? Y también otra de las preguntas de reflexión es de qué manera la certificación de competencias laborales y el apoyo de emprendimiento de las socias transforman los programas de asistencia alimentaria en plataformas de inclusión social o inclusión económica real, ¿no? Como les decía, con FONCODES a través de Emprendimiento Mujer, con el Ministerio de Trabajo se han logrado hacer las certificaciones. Y este es un proceso, ¿no? Porque, bueno, se está apoyando a estos pequeños emprendimientos locales que tienen un periodo de incubación, por un lado, para que, digamos, tengan el apoyo económico, por otro lado, debe tener una etapa de maduración dentro del mercado y esto todavía, digamos, no tenemos esos resultados, pero está en la retina, ¿no? Está en la mente, buscar conocer cómo esto va a impactar en los usuarios de los centros de atención, ¿no? Y finalmente, el mensaje vinculado al valor público, ¿no? El trabajo que desarrollamos desde el MIDIS no solamente se limita a la gestión logística de raciones alimentarias,
Nuestra misión fundamental es la generación de valor, ¿no? Y esto significa que transformar cada recurso invertido en una mejora tangible de la calidad de vida y el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de los ciudadanos más vulnerables, ¿no? Queremos que a través de los gobiernos locales, ¿no? Quienes son las instancias territoriales que conocen muy de cerca la necesidad, también a partir de ellos se pueda ir identificando, ¿no? Realmente las personas que más necesiten de ese apoyo y sean ellas las que, digamos, tengan el acceso, ¿no? Para ayudarles a mejorar la condición de vida, ¿no? Entonces, eso es por mi parte, estimados participantes. Alicia, yo con esto Mm, concluyo. Realmente, no sé si van a haber sí. algunas consultas o comentarios que vayamos a responder, pero muy agradecido por el tiempo que me han dispensado, por la paciencia bueno, estamos ya nos a responder, de corresponder a responder si hay alguna inquietud o consulta. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuri Schwan, por la excelente disertación. Tenemos aquí algunas preguntas que hemos podido tomar nota durante el desarrollo de la ponencia, que van en torno a la vigilancia y control social, ¿no? Nos preguntan aquí, ¿qué mecanismos de participación ciudadana existen para la vigilancia y el control del programa de complementación alimentaria y cómo se promueve la participación de la población beneficiaria en estos procesos? Así también nos pregunta si pueden participar, si las asociaciones pobladores, por ejemplo, pueden participar en este tipo de fiscalizaciones hacia los comedores, hacia las ollas comunes. Sí, ahí manifestar lo siguiente. En relación a la primera pregunta, es muy importante recalcar que dentro de los territorios existe los comités de gestión local, ¿no? Como decía, el comité de gestión local está conformada por representantes de los centros de atención, pero también, asimismo, por representantes de otras organizaciones del territorio. Entonces, ellos, dentro de sus facultades, tienen el tema de participar en las visitas de supervisión que se realizan a cada uno de los centros. Entonces, el CGL es un muy buen espacio, pero asimismo, digamos, durante la intervención que hemos tenido con la modalidad, por decir, de ollas comunes, la sociedad civil siempre ha sido, de alguna otra forma, el agente que siempre ha ido alertando sobre las circunstancias que llevan al funcionamiento o no funcionamiento de una olla común, ¿no? Entonces, bajo esta misma instancia, igual nosotros, aquí en el MIDIS, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, recibimos esas denuncias, por llamarlo así, ¿no? Las cuales canalizamos a nivel nacional a través de nuestros especialistas territoriales, quienes se acercan al centro de atención a verificar, a constatar si realmente está o no está cumpliendo su función y luego es informado al gobierno local, porque quien tiene el rol de fiscalizar y sancionar incluso es el gobierno local. Entonces nosotros recopilamos las quejas o denuncias que puedan haber, las canalizamos luego a quien corresponda previa verificación, ¿no? Ese es un poco, de otra forma, el escenario con los cuales venimos atendiendo y buscamos fiscalizar el adecuado funcionamiento de los centros de atención. Tenemos por aquí otra pregunta sobre las tarjetas alimentarias del PAN TVC, nos indican, ¿no? Nos dice, según la ponencia en la emisión de las tarjetas alimentarias PAN TVC del 2026, se puede visualizar que la atención es solo en Lima. ¿Se tiene previsto la atención al interior del país con esta modalidad? ¿Y cuándo sería? Sí, a ver, por un lado explicar, ustedes saben que las tarjetas bancarias, por llamarlo así, son generalmente de uso en ciudades o en capitales o en ciudades, digamos, donde haya esta infraestructura tecnológica, ¿no? Que pueda permitir la compra. Justamente nosotros conversábamos un poco en este proceso de evaluación y consideramos que este es un mecanismo que estaría, digamos, disponible
ciudades, capitales de departamento. En este momento ustedes saben que Lima tiene una infraestructura de negocios formalizados a nivel, digamos, a nivel de ese territorio que facilita el uso de la tarjeta, ¿no? Entonces, por eso es que Lima es el primer termómetro para evaluar este mecanismo, porque no es una modalidad, sino es un mecanismo, funciona o no funciona. Entonces, sí tenemos planificado ir escalando, pero no va a ser a nivel distrital, sino si se da esta intervención va a ser generalmente para población urbana de las principales provincias a nivel nacional, ¿no? Hay todavía esa limitante, ¿no? Sería irresponsable de nuestra parte decir vamos a tarjetizar a todos, pero finalmente tienes, y eso es un factor muy preponderante en aquella población que tiene TV, ¿no? Generalmente no todos, digamos, tienen incluso identidad, ¿no? Hay personas indigentes, hay personas indocumentadas, entonces allí hay un trabajo más fino que hay que hacer. En este momento, como vuelvo a decir, Lima se presta un poco para hacer ese termómetro y medir. Y sí, pues está por lo menos planteado ir escalando a nivel nacional, no solamente con el tema de la modalidad de tarjeta, sino también incluso ir perfeccionando la modalidad de subsidio extraordinario, ¿no? Para las intervenciones de los siguientes años. Acá tenemos una última pregunta. Dice, en el caso de los gobiernos provinciales que distribuyen a los gobiernos locales, a los gobiernos distritales los alimentos del PCA, ¿hay alguna normativa mediante la cual se le puede asignar un porcentaje del presupuesto que debería llegar al distrito? Y en referencia a ello nos indica también, ¿no? ¿Por qué no se presupuesta a nivel de gobierno local la compra de los alimentos, ¿no? Es decir, este presupuesto no llega directamente a a los locales, sino se hace la distribución presupuestal a nivel provincial. A ver, actualmente la estructura presupuestal que tiene el PCA con los gobiernos provinciales es el 90% del presupuesto es destinado para la compra del complemento alimentario, es decir, la canasta de alimentos, y el 10% está destinado a los gastos operativos, ¿no? Gastos operativos que va desde almacenamiento, transporte y personal. Ahora, ¿por qué no se hace a nivel, entonces, perdón, bajo este esquema, no es, el gobierno provincial no está facultado a darle una, digamos, un presupuesto al distrital para que haga la acción? Es más, normativamente, es responsabilidad del gobierno provincial hacer la entrega de los alimentos. Ahora, que en territorios sí pues se da, ¿no? Hay veces en el interior del país que hay lugares tan lejanos, ¿no? Y hay veces se cita a los representantes para la entrega del complemento alimentario y no llegan, muchas de las veces se coordina con el distrito para que tengan un almacenamiento temporal y puedan entregar cuando se apersone el representante de este comedor u olla común, ¿no? Es de esa manera que están trabajando, pero no es que el gobierno distrital tenga una responsabilidad preponderante en esta intervención. Anteriormente, cuando hemos trabajado el tema de ollas comunes, sí se ha trabajado con los gobiernos distritales, ¿no? Pero ellos no han hecho la compra de alimentos, sino han recepcionado los alimentos y básicamente han hecho la entrega de esto, ¿no? Entonces, normativamente, el PCA está, digamos, planteado a trabajar con los gobiernos provinciales, también por el número de centros de atención, ¿no? Si uno ve un poco el tema de cuántos centros de atención se atienden a nivel provincial o a nivel provincial, hay lugares como en la selva que un municipio provincial solamente atiende a 3 o 4 comedores, no hay más. Entonces, si eso lo disgregamos al distrito, ¿no? Es uno por distrito. Entonces allí como que digamos, no es la suficiente cantidad de centros de atención como sí lo son en Lima, ¿no? En Lima, por decir, Comas tiene 700 comedores, imagínate, ¿no? Entonces, amerita que el distrito sea quien gestione eso por la cantidad y no habría una capacidad operativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima de poder atender todo este bloque, ¿no? Entonces, en contraste en provincia,
un distrito tiene uno, dos, tres, hasta 10 centros de atención, ¿no? Que no sería eficiente, digamos, este trabajo realizarlo a nivel distrital, ¿no? Sí, y acá tenemos una última pregunta, pero mientras tanto en sus pantallas va a figurar el enlace del examen de salida, ya del post-test. Bueno, voy a leer la última pregunta que tenemos, Yuri. Nos consultan aquí si desde el MIDI se está trabajando alguna propuesta para mejorar el PBL, ¿no? Dado que el programa Vaso de Leche nos indica aquí que a veces no lo consume, es para un niño, una gestante, pero al final lo terminó consumiendo toda la familia, ¿no? Entonces no logra cumplir el objetivo, ¿no? Al respecto, quisiera saberlo del público, si hay algo que se está trabajando, alguna propuesta, alguna estrategia complementaria. A ver, en primera instancia, como manifesté en relación al tema de PBL, el PBL tiene prioridades de atención, ¿no? Y va dirigido específicamente a esas prioridades. Sí, pues, pero lamentablemente ya en cada domicilio no sucede, o sea, sucede que no separan, o esta es la ración de PBL para mi hija que tiene 5 años y yo aparte preparo mi desayuno, ¿no? Eso sí, pues en práctica se da, pero al ser una intervención focalizada, nosotros, digamos, en este momento no podemos decir que el alimento o el complemento alimentario va para toda la familia, ¿no? Actualmente, y también por temas presupuestales, como podemos ver, y seguramente aquí hay varios de gobiernos locales, que el presupuesto del PBL llegó a 472 millones y desde el año 2023 a la fecha, ese presupuesto se mantiene estático, ¿no? Porque hay un techo presupuestal que se asigna para esta intervención. Lo mismo es el tema del PCA. Si bien es cierto, han habido incrementos en los últimos años, pero este incremento responde a la actualización del costo de la canasta, ¿no? Más no al incremento de usuarios. Entonces, actualmente los programas venimos interviniendo con techos presupuestales, ¿no? Con las cuales también ya el número de usuarios ha quedado como que de alguna otra forma cerrado, no hay más incorporaciones hasta que también tengamos vistos de que haya un mayor presupuesto, ¿no? Pero a la fecha es así como está determinado y por este tema de los techos presupuestales no se está considerando el tema de incluir a más usuarios, ¿no? Agradecemos la excelente disertación del señor Yuri Chuan, especialista de Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También agradecemos la participación de todas las personas que se han conectado el día de hoy a la 11ª sesión del ciclo de conferencias. Les recordamos que son 15 sesiones en total, por lo que en la otra semana se va a abordar el tema de avances y retos del Programa Nacional FOCODES. Asimismo, cerrando la sesión, aparecerá en su pantalla la encuesta de satisfacción en la cual ustedes nos podrán dar su opinión sobre la sesión del día de hoy. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de capacidades y el trabajo articulado en beneficio de la población. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yuri. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todos los participantes, ¿no? Agradecerles por este tiempo dispensado y, bueno, seguramente pueden haber algunas consultas y comentarios que te darán a llegar a ti, nosotros encantados de poder absorber esas dudas que se consideren necesarias, ¿no? Y muchas gracias y hasta otro momento. Muchas gracias. Hasta luego.